Vegapunk nos reveló en el arco de Egghead su teoría de las frutas del diablo. Son aspectos de la imaginación humana, posibles futuros que podría tomar el progreso, pero al ser antinaturales, son odiadas por el mar. Sin embargo, Shanks en el capítulo 19 del manga nos dice que escuchó el rumor de que las frutas del diablo eran encarnaciones del demonio del mar. Ambas interpretaciones parecen contradecirse. ¿Cuál será la verdadera? En el pasado, he expuesto la teoría de que las frutas del diablo se crearon de manera similar a los Clavautaman. Estos seres, según nos explicó Franky en el capítulo 351 del manga, son la encarnación de un barco, llevan un impermeable y un pequeño martillo, y ayudan a los marineros cuando lo necesitan, en especial cuando estos quieren a su barco y lo tratan con cariño. Mi teoría es que las personas no solamente pueden tener esos sentimientos de gratitud hacia un barco, sino también, por ejemplo, hacia su país natal, un amor a su lugar de nacimiento, como el que Nefertari Vivi siente hacia Arabasta, o el rey rico hacia Dressrosa, los Shandia hacia la ciudad de sus ancestros Shandora, o por qué no, Nami hacia la villa Kokoyashi. Este sentimiento colectivo de cariño a la tierra natal sería responsable de la creación de un ser parecido a un Clavautaman, que gana fuerza dependiendo de qué tanta gente y con qué intensidad aman a su territorio. El problema de esta teoría es que hasta ahora, salvo los Clavautaman, nunca hemos visto que algo así suceda en otros objetos o lugares, solo en barcos. Y de hecho el único Clavautaman que hemos visto canónicamente es el del Going Merry. Debo aclarar que la escena del especial llamado episodio de Going Merry, en donde vemos un Clavautaman en el Thousand Sunny, no es parte del canon del manga. Pero a continuación voy a presentar un concepto que podría extender el término Clavautaman hacia más cosas. En el video voy a hacer una pequeña referencia a información reciente del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente. Aunque Oda nunca nos ha hablado de Clavautamans de otras cosas que no sean barcos, en realidad el mito él lo extrajo del mundo real, en donde Clavautaman es la palabra designada para un subtipo de espíritu, los kobolds. Un Clavautaman es un kobold de mar y está relacionado a los barcos, pero hay otros tipos. Están los kobolds caseros y los subterráneos. El mito proviene de Alemania, y un kobold en general es un espíritu travieso que puede tomar diversas formas y habitar en lugares variados. Están relacionados a otras criaturas mitológicas como los duendes y los gnomos. Lo interesante es que, como dije antes, los Clavautaman son específicamente los kobolds que habitan en los barcos, y su descripción es básicamente la que Franky menciona en One Piece. Si Oda tomó a estos espíritus para adaptarlos en su obra, ¿por qué no pensar que también lo hizo con los kobolds subterráneos y los caseros? A continuación voy a explicar de qué tratan estos dos y cómo podrían responder misterios como el de las frutas del diablo. Los kobolds caseros, como su nombre lo indica, viven en las casas, y de acuerdo con las leyendas pueden ser bondadosos y ayudar a la gente en los quehaceres del hogar, pero también pueden ser traviesos o incluso malvados y causar problemas y desastres. En algunos relatos, los kobolds caseros reflejan la naturaleza de la gente que vive en la casa. Si hay personas nobles, el kobold será benevolente y ayudador. Si son de malas intenciones, entonces será dañino. Además, existen los subterráneos y estos habitan en las minas. Es una leyenda entre los mineros que, de la misma forma que los kobolds caseros, algunos dicen que son buenos, y si les dejas ofrendas te orientan y te dicen dónde se debe excavar para encontrar minerales. Pero otros dicen que solamente hacen maldades, incluso deben darles ofrendas, pero solo para que no molesten en la labor de minería. De hecho, el elemento cobalto lleva su nombre en honor a los kobolds. Creo que tal vez una combinación entre estos mitos, de los kobolds subterráneos y los caseros, es lo que da origen a las frutas del diablo. Una tradición en Alemania dice que si quieres un kobold para que proteja tu casa, debes ir al bosque a buscarlo bajo ciertas condiciones específicas y en un día determinado, el 24 de junio, día del nacimiento de Juan el Bautista. En mi opinión, esto podría estar ligado, por ejemplo, a la tradición de Shandora, del bosque de árboles blancos en el que habitan las almas de los ancestros. Mi teoría de que las frutas del diablo son producto del amor de la gente a su nación se apoya fuertemente en este dato de la existencia de kobolds relacionados a los hogares. Obviamente, entre más gente vuelque su devoción hacia el hogar, más poderosa va a ser la criatura
y tomaría la forma de algún elemento distintivo de ese país. Es por eso, en mi opinión, que las frutas del diablo tienen poderes tan variados, pero al mismo tiempo solo hay uno de cada tipo y no pueden repetirse. Pero es interesante que las frutas del diablo correspondieran a kobolds terrestres, porque entonces los Clavautamán, que son kobolds acuáticos, también podrían desarrollar poderes. Y además es importante mencionar que en el mito del mundo real estos seres no siempre son bondadosos, también pueden ser traviesos o incluso malignos. Algunas personas los consideran demonios. En la actualidad tenemos la cuestión sobre si los miembros del Gorosei y el mismo Imu son usuarios de fruta del diablo o bien si son demonios reales. Pero ¿a qué nos referimos con un demonio real? ¿Existe tal cosa y si es así, cuál es su naturaleza? ¿Vienen del inframundo? ¿Son parte de la esencia del orden natural? ¿O son una acumulación de sentimientos? Yo creo que eso último es lo que terminará siendo verdad. En la cultura japonesa frecuentemente hay espíritus que son el resultado de sentimientos colectivos. En un hospital, por ejemplo, en donde se concentra gente enferma, muerte y la preocupación de sus seres queridos, es común ver que se mencione la aparición de seres sobrenaturales malignos, resultado del cúmulo de esos sentimientos negativos. Pero un bosque tranquilo y armonioso puede tener algún espíritu guardián que simbolice la naturaleza y sea el protector de ese territorio. De la misma manera, un pueblo puede tener algún santuario dedicado a algún héroe del pasado, que ahora, después de su fallecimiento, es considerado el dios guardián del lugar, y es un ser en el que todos confían y depositan sus esperanzas. Oficios con connotaciones artísticas y de elogio como la carpintería, la cocina, la creación de herramientas, espadas y demás, tienen espíritus relacionados que iluminan a los artesanos para crear objetos de gran calidad y utilidad, o bien pueden influenciarlos de forma negativa para fabricar objetos malditos que sean usados para el mal. Al estar investigando el tema de los kobolds y relacionarlo con One Piece, de pronto me hice la siguiente pregunta: si el amor por un país es capaz de unificarse y manifestar una fruta del diablo, de la misma forma que los Clavautamán en los barcos, ¿podríamos ir más allá? ¿Será posible que se manifieste un espíritu, por ejemplo, resultado de los sentimientos del planeta entero? Uno que represente los sentimientos hacia el mar, entendido como todo el conjunto de los océanos, o hacia el cielo. Seguramente entidades a esa escala serían mucho más poderosas que todo lo antes dicho, verdaderos dioses con poderes inimaginables. Hay un tema que de vez en cuando me gusta analizar sobre las armas ancestrales. Cuando Robin lee el Poneglyph de Shandora, ella comienza con la frase: el arma que lleva el nombre de Dios, Poseidón, yace ahí. Esta frase implica que el arma ancestral, Poseidón, debe su nombre a un dios, pero no es un dios en sí misma. En otras palabras, mucho antes de la existencia del arma ya había una creencia en un dios llamado Poseidón, pero al manifestarse el arma ancestral, debido a su gran poder, fue nombrada en honor al dios. Esto implicaría que Urano, Plutón y Poseidón no son solamente el nombre de las tres armas ancestrales, sino que eran el nombre de dioses, ya sea reales o no, pero que formaban parte de las creencias de la gente del mundo antiguo. Dioses aún más ancestrales que las mismas armas, y tal vez que eran reales. Las tres armas simbolizan elementos básicos para el establecimiento de civilizaciones, tema que he mencionado mucho recientemente, pero lo volveré a hacer para quienes no hayan visto mis videos anteriores. El agua es vital tanto para beber como para la agricultura y ganadería, y es un recurso que faltaba en Arabasta cuando los sombreros de paja visitaron el sitio. La tierra de cultivo es importante, pues sin la agricultura no habría sido posible el establecimiento de civilizaciones en el mundo real y probablemente de igual manera en One Piece, y ese es un recurso que estaba en una disputa de siglos durante el arco de Skypiea. Y los Gyojin, que viven en una isla 10.000 metros debajo del mar, en la zona abisal en penumbra constante, encontraron refugio en las cercanías del Arboleva, que les lleva un poco de la luz solar de la superficie. Es por eso que ellos viven ahí, y no se han expandido a colonizar la enorme extensión que representa el fondo marino. Se mantienen cerca de la luz. Sería completamente natural y lógico que existiera una añoranza especial, un anhelo hacia estos tres elementos: agua potable, tierra fértil y luz solar. Y teniendo en cuenta el concepto de la manifestación de espíritus cuyo poder es proporcional al nivel de fervor y a la cantidad de gente que lo expresa, es natural que los espíritus más poderosos de todos concebibles por las civilizaciones correspondan a estos tres, y al manifestarse abarcan al planeta entero.
Sus nombres serían Plutón, Poseidón y Urano, si bien diversas culturas podrían tener sus nombres particulares, como por ejemplo Barth. En turno, cuando fueron creadas las armas ancestrales, estas fueron bautizadas con esos nombres, pero no es que ellas en sí mismas sean los dioses, solamente están nombradas en su honor, debido a su gran poder y a su relación con los 3 elementos fundamentales. Las frutas del diablo podrían ser meros aspectos de estos 3 grandes poderes. Toda la naturaleza, las herramientas, los animales, todo el bioma del planeta yace en los hombros de la existencia de agua que propicia la vida, de la luz solar que potencia el desarrollo de la misma y de los minerales necesarios para hacer el sustrato sobre el que ésta se crea. Así, quizá después de todo, como dijo Shanks, las frutas del diablo sí sean aspectos del demonio del mar, pero no solo de ese en particular, sino también de la tierra y del cielo. Con la introducción de los Clavautaman es posible que Oda nos estuviera dando la pista sobre cómo funciona su mundo en general, esto es, basado en la imaginación humana materializada de formas tan diversas y con tanto poder e intensidad que es capaz de crear a los mismos dioses que en turno venera. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todos tus comentarios y teorías sobre el tema y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, KaiserX, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chofócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, Gon Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane Osmanimata, Belino Jos, Charles de Ray, Federico Greco y Jorge de Jesús Gómez Fajardo. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.